aplauso a Cristo en esta mañana. Amén. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa de Dios en esta mañana? Amén. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, porque tú nos has estado ministrando desde el momento que nos levantamos de nuestro dormir en esta mañana, y tú lo has traído a tu casa, Señor, y no con un propósito, Señor. Yo te pido que tu propósito sea cumplido, Señor, en esta mañana y por el resto de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar sobre el Dios de milagros. Vamos a abrir su Biblia, perdón. Pueden quedarse de pie por un minuto para leer la escritura, pero quiero comenzar por decirle que vamos a hablar del Dios de milagros. ¿Cuántos saben que Dios todavía hace milagros? ¿Cuántos saben que Dios todavía hace milagros? Amén. Abran su Biblia, pero no se pongan a leerla todavía, en Juan capítulo 2, versículo 1 al 5. Y déjenla mantener abierta ahí porque vamos a hablar un poquito más sobre eso. Juan capítulo 2, versículo 1 al 5. Un milagro es lo que sucede cuando lo supernatural o lo sobrenatural se involucra con lo natural. Lo supernatural, que es Dios, lo natural, que somos nosotros. Amén. Cuando eso pasa, cuando eso sucede, amado hermano, hay sanidad divina. ¿Cuántos dicen amén? Los ciegos pueden ver, los sordos pueden oír, el paralítico puede caminar, el muerto revive, los mudos hablan, el incrédulo viene a los pies de Cristo. Nosotros somos un milagro. ¿Somos un milagro o no somos un milagro? Dios llegó a nosotros, nos amó, nos tocó, y nosotros decimos: heme aquí, Señor, y por eso estamos aquí hoy. Y por eso le creemos a un Dios de milagros. Amén. El propósito de un milagro es para que Dios se mueva a favor de la humanidad por su fe, por mi fe, o para fortalecer su fe. La Biblia está llena de milagros. Ábrela, léela y la va a ver los milagros. Amén. Muchos los cuales sucedieron durante el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra. Pero no se atribule, porque Dios sigue siendo milagros, porque Él nunca cambia. El Dios de milagros del Antiguo Testamento es el mismo Dios de milagros en el Nuevo Testamento, y es el mismo Dios de milagros que nosotros le servimos hoy en día. Amén. Juan capítulo 2, versículo 1 al 5 nos dice: al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Canaán de Galilea. La madre de Jesús estaba presente, y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ay papá, ese no es nuestro problema. Palabras reveladas para mí. Ahí fue que yo primera vez reconocí que Jesús no era puertorriqueño o hispano. Porque si yo le contesto a mi mamá así: apreciada mujer, viene una pescosa. Y si no llega en ese momento, cuando le respondo en el momento, eso no es nuestro problema, llega el chancletazo o el correazo. Amén. Respondió Jesús: todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Dios añada bendición a su palabra. Se pueden sentar en la presencia de Dios, pues no se tengan que sentar en su alabanza. Amén. Había una fiesta de bodas en Canaán. María, la madre de Jesús, ya estaba en la recepción. Y luego Jesús y todos sus discípulos entraron al banquete de la boda. Entonces a los de la casa se le acabó el vino. Y en esos tiempos antiguos ellos se celebraban la boda casi una semana completa o más, ¿verdad? Y siempre daban lo mejor. Si daban, no me recuerdo si era lo mejor primero, entonces mientras ya estaban medio tipsy, medio borracho,
le daban lo que sobraba, ¿verdad? Pero aquí lo que sucedió es que se acabó el vino. Hay un problema grande en esos tiempos, porque es como un insulto, como que dice, una vergüenza a los padres de la novia, del novio. Se acabó el vino, se acabó la fiesta, y que si estaban en el primer día, segundo día, no sé, pero había un problema. ¿Cuántos saben que suceden problemas? Y por supuesto, María inmediatamente acude a Jesús con el problema. Es como si yo llego a un sitio y mi mamá está ahí, rápidamente pasa algo, ella me quiere decir qué pasó y quiere que yo resuelva. Yo no tengo cómo yo voy a resolver. Es como que si algo pasa en mi casa, en mi hogar, y algo se rompe, una plomería o algo, y mi esposa me llama a mí, papi, yo, ¿qué puedo hacer yo? Es como si los hombres saben, los esposos saben que nosotros tenemos la respuesta para todo, acuerdo a nuestras esposas. Amén. Yo sigo así, en medio, yo lo veo. Amén. Nadie más habría ido a Jesús porque todavía Él no había hecho ningún milagro. Hasta este minuto Jesús era un carpintero. Eso es lo que él lo conocía, ¿verdad? Él para todos los demás era solamente un carpintero, pero María conocía su secreto. ¿Cuántos saben que nuestras madres nos conocen aún mejor que nosotros? Amén. María sabía que Él era el Hijo de Dios, porque ella sabía quién es Él y el poder que Él posee. Ella acude a Él con una necesidad que había. ¿Y cómo Jesús le respondió? Entonces, ¿no hay más vino? Quizá esa fue la manera. ¿Y cómo Jesús respondió? Él dice, entonces, ¿no hay más vino? ¿Qué tiene que eso ver conmigo? Esto es más o menos, las palabras más o menos estilo hispano, ¿verdad? Puertorriqueño. Mujer, todavía no ha llegado mi momento. Mamá sabe mejor, ¿verdad? María sabía más y está haciendo que vengan. Esta es la fe de María, porque si ella puso su fe en reconociendo quién era su hijo. Él era el Hijo de Dios. Ella no lo veía como un carpintero. Mira cómo su fe fue en acción en ese momento, porque siguiendo lo que ella le dice a él, ella no escuchó, oyó, pero no le dio mente a lo que él estaba diciendo, porque ella sabía quién era él. Mi pregunta es, cuando tú le hablas a Dios, ¿sabe quién es Dios? María sabía más y estaba haciendo que venga algunos de los sirvientes. Y él, fíjate eso, mira, tú ven acá, vamos, ven acá. Yo, sí, ven acá. Esa no era casa de María, ella era una invitada. Pero ¿cuántos saben cuando sucede algo y nosotros tenemos el poder de Dios, tenemos revelación de Dios, tenemos que actuar y hacer algo? Y llamó a los sirvientes, oye, tú ven acá y trae al resto de tu gente, trae a medio mundo. Este es mi hijo, haz lo que él dice. Note que primero escucharon y obedecieron a María. Luego obedecieron e hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran. Bueno, Jesús, dándole gracias, ¿verdad?, a él mismo, Dios, que la mamá no le dio un pescotón, un correazo, un chancletazo. Dijo, déjame hacer por lo menos lo que mami dijo que yo haga, porque me va a dar, como dice el americano, time out. Me va a dar time out, ¿verdad? Jesús mira a su alrededor. Primero mira a esta gente que vienen a ayudarlo. No sé por qué lo van a ayudar. Él no ha dicho nada. Evaluando la situación con que tenía que trabajar. Mirando, esa no era su casa. Él era invitado. Recuérdese en eso. Y por la esquina de sus ojos ve estas enormes tinajas de piedra para cargar agua. Esas tinajas se ponían ahí porque cada uno que entrara se tenían que limpiar con la agua antes era común en su cultura de lavarse las manos y limpiarse antes de entrar. Entonces le dicen a los sirvientes, llénalas de agua, y ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron, obedeciendo, número 2. Juan capítulo 2 dice la historia así, de 6 al 8.
Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad entre 75 y 103 litros. Jesús le dijo a los sirvientes: llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieran llenas, les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonia. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. No había vino. La madre de Jesús le dijo: mira esto. Jesús le dijo: tráiganme esto y llénenlo de agua. Mucho más fácil sería si llénenlo de vino. Pero el milagro no sucede a nuestro compensar como nosotros creamos. El milagro sucede, vamos a ver, en su obediencia a lo que Dios manda que ellos hagan, y ellos lo hacen. Espero que lo escojan en el espíritu lo que se acaba de decir aquí. El milagro sucede cuando viene la obediencia primero a lo que Cristo manda que nosotros hagamos. Estos hombres hicieron lo que Jesús le dijo que hicieran, aunque probablemente eso no tenía sentido para ellos. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy así. Tú me dices que haga algo, yo lo pienso 2 veces, 3 veces. Entonces, antes que yo lo haga, voy a llegar al jefe, al hombre de la casa, con agua. No hace sentido, pero Dios es bueno. Amén. Dice, yo puedo imaginarme estos sirvientes. Quieren que echemos agua en un vaso y se los lleve al jefe. ¿En serio, Jesús? ¿De veras? ¿Tú eres un carpintero y vamos a hacer esto? Tú sabes, hablándose a sí mismo mientras caminaban hacia el jefe, hablando en voz baja, y luego sucede. Ellos ven que el agua cambia de color justo frente a sus ojos. Imagínate tú cargando un vasito de agua, que has llenado las tinajas de agua, y llevando un vasito de agua como sirviente a tu jefe, y que tú le digas: aquí está el vino, aquí está. La Biblia no me dice que ellos crean creyentes. La Biblia no me dice que ellos les servían a Dios, ¿verdad? La Biblia me dice que ellos eran sirvientes a ese jefe de la casa. La Biblia no me dice que ellos miraron al carpintero como un salvador. Solamente María conocía el secreto y Jesús conocía el secreto, y los discípulos que estaban con él. Incluso los discípulos hicieron como Jesús. Es fácil ellos de hacer lo que Jesús dijo que hagan, porque ellos estaban caminando con él y ellos vieron algunas cosas y oyeron otras cosas también. Pero los sirvientes de la casa, en mi pequeño caminar en el camino del Señor, yo he visto personas que no conocen a Cristo como Salvador, como su Salvador, han puesto una fe más grande que aún los creyentes. Yo conozco de amigos que no le sirven al Señor, pero sí creen que dar, Dios bendice al que da. Y traen una ofrenda o me dan una ofrenda y dicen: mira, llévala a la iglesia. Y no le sirven al Señor. Pero tienen conocimiento. Y yo sé que por su fe, por ellos creerle eso, Dios se mueve a favor de ellos. Porque Dios bendice al dador alegres. Y no estoy hablando del diezmo, amén. Pero a veces necesitamos un milagro en nosotros para poder ofrendar y darle el diezmo. No se me vayan. Dios le bendiga, no se le vayan. Mi alma adora a Dios. Amén. So ellos ven el agua cambia de color justo frente a sus ojos. Estaré sangrando, dice uno de los creyentes. Cayó una gota de sangre en la taza. Oh, bueno, se lo voy a llevar al jefe. Él llega hasta el jefe y le dice: aquí tiene, jefe, bebe. No dice ni agua ni vino, porque no sabe lo que está pasando ahí. Toma y bebe. Yo me puedo imaginar que le da el agua y como que dice: me voy a esconder aquí porque está medio borracho y quizás no se recuerda a quién se lo dio.
y no me va a botar, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Porque Dios es bueno y Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Lo que sucede es esto. Sigan su Biblia en Juan capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice: cuando este maestro de ceremonia probó el agua que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. El novio coge todo el crédito. Y a veces eso es así. Nos damos todo el crédito a medio mundo menos a Jesús que hizo el milagro. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Canaán de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. El jefe lo bebió y no sabía como agua, pero es el mejor vino que ha probado. Nadie sabía de dónde había venido excepto Jesús, su mamá, los discípulos y los sirvientes. Pero los únicos que experimentaron el milagro, los únicos que vieron lo que sucedió, fueron los siervos. Lo que hicieron, cojan esto, lo que hicieron, lo que Jesús les dijo que hicieran. Aun cuando no tenía ningún sentido para ello. Quizá usted no ha tenido un milagro en su vida. Como humanos nos ponemos a pensar y cómo esto va a funcionar. Es imposible. Pero lo que es imposible para hombre es posible para... ¿Es posible para quién? Amén. Para ver milagros tenemos que hacer lo que Jesús nos dice que hagamos, aunque a veces tenga sentido o no tenga sentido para nosotros. Dios muchas veces no describe el camino de donde Él nos está llevando. Él no explica cómo piensa liderar o bregar con nuestros problemas. Pero sí, Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Él siempre nos llama a obedecer su palabra revelada. Solo después que nosotros hayamos obedecido es que tendremos la oportunidad de experimentar a Él en un nivel más profundo. ¿Cuánto han experimentado el poder de Dios sobre su vida, sobre una situación que lo ha dejado? Y yo me he quedado con este tema hace 2 semanas ya, que Dios lo ha dejado así, con boca abierta. Ese es nuestro Dios, el Dios de milagro, el Dios fiel, misericordioso y poderoso es nuestro Dios, amado hermano. ¿A cuándo aquí le gusta pescar? Levanten sus manos para que me ayuden, porque yo comencé en 2020 y todavía estoy comenzando. Pero me gusta pescar, amén. Paso mucho tiempo ahí mirando las aguas y perdiendo cositas en las aguas, pero un día voy a traer un pez para atrás. Esa es mi fe, amén. Amén. Lucas capítulo 5, versículo 4 y 7 nos dice: cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas, y está siendo Jesús, y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón. Hold on, wait a minute. Espérate un minuto. Hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Yo creo, porque se abre entre dientes así medio bajito en boca, porque ese es Jesús, aunque Él oye todo, pero creemos que Él no oye. Yo creo que lo que Simón Pedro está diciendo en este momento a Jesús, como quien dice, hola. Creo que lo que dice Pedro es: Jesús, no te digo cómo predicar, ¿verdad? Tus instrucciones no coinciden con mis años de experiencia. Eso es lo que yo creo.
No estoy hablando por él, pero eso es lo que yo creo, ¿verdad? Pero si tú lo dices, ve la obediencia. Guarda esa palabra en su corazón. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca. Ven el milagro que Jesús hace, que llena la barca con esos pescados. Y cuando Dios hace un milagro, tú vas y testificas. Y los que oyen tu voz y creen, no, y ven y vienen, ellos también serán bendecidos. Los milagros siguen. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto los de la barca estaban llenos de peces al punto de hundirse. Mi alma adora a Dios. Estos pescadores sabían lo que estaban haciendo. Esa era su profesión y habían trabajado toda la noche. Y sin embargo, ellos hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran, que no parecía tener sentido para ellos. Pero entonces, ¿qué pasó? Pescaron más peces de los que jamás hubieran imaginado. Todo esto porque hicieron lo que Jesús le dijo que hicieran. Ellos estaban en posición de recibir un milagro. Si nosotros hacemos lo que Jesús diga que hagamos, ya estamos alineados en una posición a recibir la bendición, el milagro de parte de Dios a través de nuestra fe y nuestra obediencia. ¿Cuántos lo creen, amados hermanos? El evangelio no es difícil. Hay que creer, hay que confiar. No tenemos lo que hablan, tradúcenme en español, gracias que no estamos en vivo. En Proverbios, do not lean on your own understanding. Dígalo con fuerza. Me perdí. Don't lean on your own understanding, but in all your ways, acknowledge him, and he will make your path straight. Ve el proceso, ve cómo sucede. No lo que yo diga, lo que yo crea. Yo me voy a alinear con lo que Dios dice y lo que Él sabe de mí, que Él me va a llevar de gloria en gloria. Y cuando yo hago eso, me despojo de mí, de mis pensamientos, de mi manera de creer, cómo tiene que suceder y cuándo va a suceder. Entonces Dios va a alinear mi camino, pero ese camino es recto hacia la cruz, mirando al actor y consumador de mi fe, cual es Cristo Jesús. Vamos a borrar esos pensamientos que tenemos que ayudar a Dios. Que si yo me muevo en esta manera, hago esto, canto esta canción, quizás entonces Jesús se va a mover. No, la fe en Dios es la que mueve montañas en nuestras vidas. De la misma manera, su palabra muchas veces contradicirá tus razonamientos natural. Pero si lo obedeces con fe, entonces tu visión de Él, tu alabanza para Él y tu experiencia de las bendiciones de Él crecerán. Jesús les dijo en Marcos capítulo 11, versículo 23. Les digo la verdad porque Dios no miente. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en su corazón. Aquí está Jesús otra vez con una de las de él, hablando con los discípulos. Dice, ok, aquí está, yo me dije con sus discípulos, Jesús con sus discípulos, meses después de todo incidente de la boda, donde les dijo a los sirvientes que hicieran algo, que hicieran una locura. Y ahora está diciendo otra vez una cosa media rara, en lo cual los discípulos se están mirando el uno a otro, like, I don't know.
hablaré en una montaña, quizás se están diciendo. ¿De veras, Jesús? Hablar con un perro, hablar con una persona en voz alta y decirle muévete, eso sí que es posible. Más con el perro que en el humano, pero gloria a Dios. No con nadie aquí porque somos obedientes, amén. Eso quizás será probable, posible, pero una montaña no puede hablar, una montaña no tiene oídos, una montaña es inmovible, no se mueve. Bueno, los discípulos quizás pudieron haber dicho algo como esto, por lo menos pensarlo, si no hubieran visto que acaba de suceder. Volvemos atrás algunos versículos. Antes que Jesús le diga eso, Él le demuestra algo en Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 11, del 12 al 14. Dice, a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. ¿Tú ves, mami? Tú siempre tienes hambre. Jesús tuvo hambre también. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos. Higos, amén. Pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer tus frutos, fruto. Y los discípulos le oyeron. Aquí está Jesús un día antes hablando con un árbol. Yo no puedo hacer esta historia. Si tú estás hablando con un árbol, te van a llamar loco o loca. Pero quizás este Jesús tenía un poquito más de break de la autoridad y la gente lo conocía, ¿verdad? Sus discípulos lo escucharon y dijeron, oh, es solo Jesús. Él a veces es un poco medio raro. Y ellos no piensan más nada en esto. Sin embargo, ahora, un día después, una bombilla se le prende en tus mentes. Dice, a la mañana siguiente, lo oyeron hablar, Jesús dijo lo que dijo y se fueron. Pero en Marcos capítulo 11, del versículo 20 al 24, a la mañana siguiente, al pasar juntos a la higuera que la había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó, mira, Rabí, la higuera. Eso me enseña a mí que había duda en Pedro, porque lo dejó fanatizado. Y muchos queremos milagros, ¿verdad? Que Dios se mueva a favor, pero quizás hay un poquito de incredulidad en nosotros todavía. Mira, Rabí, la higuera que maldeciste se marchitó y murió. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Yo le digo a ustedes en esta mañana, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántase y échate al mar y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo a ustedes, pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Ahora la respuesta real de los discípulos no los vemos en las Escrituras, pero si la tuviéramos, probablemente sería algo como esto. Los discípulos con la boca bien abierta se miraron los unos a los otros sin comprender. Entonces Pedro dijo, ¿quieres decir que si yo le hablo a esta montaña como tú le hablaste a ese árbol y tiene que hacer
lo que yo le digo? Y Jesús, en su bondad, en su misericordia, en su amor, en su voz más amable, yo creo que dijo así: duh. Te lo estoy diciendo, no me he visto. Estaban conmigo en la boda. Todavía hay incredulidad, hay duda en ustedes. Entonces, por fin, a veces llegan esos momentos que Jesús tiene que decir duh a nosotros para entonces de verdad creerle a Dios. Y años después podemos ver a Pedro usando lo que Jesús le había enseñado ese día en Betania para realizar el mismo milagro. Se encuentra en Hechos capítulo 3, versículo 1 al 7. Cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo. Ellos iban al templo a orarle a Dios, creerle a Dios, clamar la bondad de Dios, pero ese paralítico simplemente lo dejaban ahí solamente para que la rutina. ¿A dónde estaban las filas que le estaban llegando al templo cada día para orar a un Dios de milagro? Pero eso es otra prédica para otro tiempo. La que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que estaban. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron firmemente. Y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando algo, esperando dinero. ¿Estamos nosotros mirando a Jesús ansiosamente esperando algo de parte de Él? Esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ese era Pedro, el mismo hombre que vio a Jesús hablarle al árbol, el mismo hombre que vio secarse el árbol, el que Jesús le habló, el mismo hombre que oyó lo que Jesús dijo sobre hablarle a la montaña. Le dice a este hombre cojo: levántate y anda. Muchos años, muchas veces nosotros hemos oído de los milagros, hemos visto milagros de parte de Dios. Tiene que llegar el momento que Dios te use a ti para traer milagros aquí en la tierra. Dios está contigo. Tú también le puedes decir a esa situación en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia: levántate en el nombre de Jesús, porque el Dios de milagro está en mí, está en ti. Si tú lo crees, Dios se mueve a medio de tu fe, de tu obediencia. Anda con el poder y la autoridad que tenemos en nosotros. No espere que Dios haga, sí, espera que Dios haga el milagro, pero ansiosamente levántate y diga: hoy es el día de milagro, hoy es el día que yo recibo mi sanidad, hoy es el día que yo recibo mi liberación. Si tú lo crees, alabas a Dios en esta mañana. Santo tu nombre, mi Dios. Basta ya de esperar. Levántate, iglesia, y anda en autoridad. Mira a esa gente perdida, decaída en el mundo, sin esperanza. Levanta, dile: yo te bendigo en el nombre del Señor. A ti no te falta nada. Dios te ama. Cristo te ama. Él sigue viviendo y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí.
creyendo. Yo creo de todo mi corazón. ¿Por qué no vemos los milagros? Si Dios no cambia, no ha cambiado y nunca cambiará. Y la palabra de Dios dice que los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Por qué no veo los milagros? ¿Por qué no soy parte de los milagros? Quizás no estoy andando en obediencia. Quizás no estoy andando en lo que Dios quiere que yo, haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Pero en esta mañana yo le digo a mi carne y a mi concupiscencia: basta ya. Vamos a obedecer el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y vamos a andar en poder, en autoridad. Y en el nombre de Jesús vamos a ver milagros. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Tú haz lo mismo. Es tiempo que usemos el poder que tenemos para ver los milagros aquí en la tierra. Porque pronto Cristo vendrá. Y no tardará. Pero Él no solo pasó cerca del hombre cojo y esperó un día a dos para volver y ver si estaba caminando. Pero va un paso más allá y se acerca para ayudarlo a levantarse. Esperando, creyendo que en ese momento el que habló las cosas cambiarán. Cuando Él habló las cosas cambiaron y ocurrió un milagro. Porque Pedro hizo lo que Jesús dijo que hiciera. A ser un hombre que vio a Jesús realizar milagros para otros. A ser un hombre que hizo milagros él mismo. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Porque Pedro hizo lo que Jesús le dijo que hiciera. Tú puedes recibir milagros como Pedro. Puedes ver milagros también. Y puedes realizar milagros. Tú lo puedes, yo lo puedo. Si te gusta como es Pedro, si quieres ser como Pedro, si te gusta ver lo que Pedro hizo, haz lo que Jesús te dice que hagas. Just hazlo. Hazlo. Obedece a Dios cuando Él diga. Muchas veces el Señor nos dice que hagamos algo y no lo queremos, no, que tenemos miedo. Tenemos razones por no hacerlo porque no estoy viviendo una vida, Señor, de pecado contra ti. Secreto. Seguiremos pecando contra Dios, pero Él es fiel y justo para perdonar de todos nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Sigue confesando nuestros pecados. Cada milagro fluye de una relación íntima con Dios. Esta relación solo puede construir mediante pasar tiempo. Mediante pasamos tiempo con Dios en oración y estudiando la palabra de Dios. De hecho, eso es todo lo que Dios le interesa. Nuestro tiempo con Él. Cuánto lo conocemos a Él. ¿Qué relación tenemos con Él? No es lo bonito que cantamos, lo bueno que predicamos, ¿cómo se dice? Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos es porque Dios se plació en llamarnos a hacer lo que hagamos. Toda la gloria es de Él. Él anhela estar contigo. Solo hay una cosa que Dios no puede obtener de ninguna otra parte de su creación, sino solo de ti. Es el amor. Sabemos, como el pastor dijo anterior, que hay una canción en nuestros corazones que aún los ángeles nos pueden cantar. Y es que seamos redimidos por Cristo Jesús. Recordando siempre que Él nos amó primero. Estamos aquí porque Él nos amó primero. Y esto es bien interesante, que como Él lo amó el primero y Él es amor, yo estoy en Él y Él en mí, el amor vive en mí. Ese amor tiene que vivir en nosotros. Tiene que ahogar toda raíz de amargura, todo
dolor, todo resentimiento, ese amor lo tiene que ahogar. Porque donde Cristo vive, no puede vivir el pecado, no puede vivir la rebelión, no puede vivir la duda. ¿Me están entendiendo? Cristo, no vivo yo, sino Cristo vive en mí, dijo el apóstol, ¿verdad? Si eso es lo que nosotros declaramos y creemos, que el amor de Dios salga de nuestros tuétanos, no sé, de nuestro todo, de nuestra vida. No solo la más importante, el amor para Dios, pero es el amor revelado para Dios, se revela en el amor para otros, especialmente a nuestros enemigos, a los que nos quieren hacer daño. Y eso son unas cosas que realmente, ¿tú crees que andando un vaso de agua para llevárselo al hombre de la boda, eso es difícil para creer y hacer? Imagínate tú que Dios nos diga a nosotros, tienes que amar a nuestros enemigos. Tienes que perdonar a los que hicieron ofensa contra ti. Si lo hacemos y obedecemos a Dios, vas a ver un milagro. Porque esa persona que te odia, esa persona que está levantando calumnia contra ti, esa persona lo más que no va a pasar es, no va a creerles que tú lo vas a amar para atrás, que tú lo vas a perdonar. Y cuando tú hagas eso, ahí se rompen las cosas y Dios comienza a obrar y comienza el milagro. Amén. Aquí estoy por terminar. Vamos a acabar aquí. Déjame encontrarme donde yo estaba. Ok. Dios es un Dios que realiza milagros. Eso es lo que Él es. El Dios de los milagros. Dios es sobrenatural y no está atado por nuestras limitaciones físicas. Cuando Él se mueve, siempre es de forma milagrosa. Pero para poder tocar los milagros debemos estar sintonizados con el Espíritu Santo. Y estar sintonizados solo recibimos a través de pasar tiempo con Dios. Los milagros son el resultado de la fe y de dar un paso de fe en adelante. Yo tengo fe. Hay que ponerle piernita a esa fe y comenzar a andar en fe. Amén. Piensa en todas las grandes personalidades de la Biblia. Pedro no hubiera caminado sobre las aguas con Jesús si no hubiera salido afuera. Eliseo no podía hecho flotar la cabeza del hacha sin lanzar un palo al agua. Moisés no podía haber separado el mar sin levantar su bastón. ¿Cómo puedes ver realizar un milagro? Requiere que superes y te despojes del miedo al hombre, dejando tu zona de confort para salir afuera en un acto de fe. Creemos en Dios, sabemos que Él todavía hace milagros. Si Él vive en nosotros, tenemos que actuar en nuestra fe y ir a donde el enemigo no quiere que nosotros vayamos, a un mundo perdido, a nuestros familiares que cuando entramos hacen... Pero no importa, porque yo entro con el poder de Dios para decirle que yo te amo, y más importante, que Cristo te ama, y yo espero un milagro en la vida de ese hombre o de esa mujer. Quiero que se pongan de pie y los vamos. La fe en Dios y en su palabra es todo el propósito de realizar un milagro. La fe en Dios, la fe en su palabra. No es difícil, amado hermano. Y no una fe grande. No una fe que tengo tan en el evangelio tantos años. Tengo que estar ir a la escuela. Tengo que tener un doctorado. No. Fe como un granito de mostaza, dice la Biblia. Mi alma adora a Dios. Es fácil, este evangelio es fácil si creemos en la palabra de Dios. Con fe, no me refiero a esta grande fe como le dije. Jesús dijo que solo necesitamos fe como un granito de mostaza. Cuando tenemos este tipo de fe, podemos incluso hablarle a las montañas espirituales y ellas se mueven en el nombre de Jesús. Se mueven. Así que desházate de lo que empana tu fe.
España. Empaña su fe. Tengo hambre, empanadas. Empaña tu fe. Identifica. Este es el punto de nosotros. Hay que identificar. Identifica la duda y la incredulidad en tu vida. Y diles que se vayan en el nombre de Jesús. De hecho, este podía ser el primer milagro en tu vida. Cierre sus ojos, incline su rostro. Espíritu Santo, dígale: Espíritu Santo, si hay alguna incredulidad en mí, si hay algo que está impidiendo que tú te muevas poderosa y milagrosamente en mi vida y a través de mí, yo me la rindo, te la doy a ti en esta mañana. No le digas: Señor, quítame lo que esté impidiendo, porque yo oí un amigo mío decir que cuando tú le tratas de quitar algo a un niño, él viene un momento después a tratar de recoger lo que tú le quitaste. Y a veces somos así igual. Señor, quítame. Y cuando Señor nos quita, regresamos para atrás a tratar de cogerlo otra vez. Sino dile al Señor: Señor, te lo doy. Señor, te doy mi incredulidad. Te doy mi pecado, Señor, en esta mañana. Sí, porque cuando tú te lo das a Dios, Él se lo lleva, Él se olvida, lo tira al mar y se olvida. Déselo a Dios en esta mañana para que tú puedas experimentar un milagro en tu vida en esta mañana. Iglesia, les dejo con las palabras de Jesús en Juan capítulo 14, versículo 12, donde Él dice: Él no miente ni hombre que se arrepienta. Él es Dios, y si Él lo dijo, va a pasar acuerdo a su fe. Les digo la verdad: todo el que cree en mí, ¿cuántos creen en Dios en esta mañana? Hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Cierre sus ojos, incline su rostro.